Déjeme empezar diciendo que no soy realmente alguien que cree en lo sobrenatural. Soy un hombre de 24 años, ateo, y hasta donde yo sé, no estoy loco. Sin embargo, sí creo en los extraterrestres y voy a explicarles por qué. Si esta creencia es un síntoma de mis delirios o no, eso lo dejo a su criterio. Solo siento que debo compartir esto. Hace meses, compartí mi historia en un hilo de X. Desde entonces, la historia se ha vuelto incluso un poco más extraña. Cuando era niño, me enviaron a un psiquiatra infantil porque la mayoría de mi familia y mis amigos creían que tenía depresión o alucinaciones. Esto fue un gran impacto en ese momento, porque antes de esto, yo era un niño muy extrovertido y feliz. Los problemas comenzaron cuando nos mudamos de nuestro pequeño pueblo a un área muy, y cuando digo muy, lo digo en serio, rural. Había bosques por millas, Canadá oriental. Al principio, recuerdo que me encantaba. Tenía un gran patio, bosques para jugar, fuertes para construir. Era genial. Pero no pasó mucho tiempo después de mudarnos, cuando comencé a tener problemas para dormir. Tenía lo que pensaban que eran pesadillas. No era raro que mi madre me encontrara acostado en la bañera llorando, o en otros lugares extraños, sin saber cómo había llegado allí. El sueño entre comillas que tenía consistía casi siempre en lo mismo. Me despertaba y sentía la necesidad de mirar por la ventana. Miraba a través de las persianas y veía un viejo cobertizo detrás de nuestra casa. Las luces estaban encendidas y las puertas se abrían y cerraban de golpe una y otra vez. Miraba esto hasta que de repente todo cambiaba. Me dolía la cabeza horriblemente. Mis brazos y piernas se volvían pesados y no podía dejar de mirar por la ventana. Solo me quedaba allí, incapaz de moverme, con un dolor punzante en la cabeza. De repente, todo lo que podía ver cambiaba. Flashes de luces brillantes en mis ojos, podía ver el borrón de rostros y cosas sucediendo que no podía distinguir claramente. Y lo único que quedaba era un zumbido ensordecedor en mis oídos mientras estas imágenes parpadeaban frente a mí. Me despertaba en algún lugar donde no recordaba haber estado. Como mencioné, me despertaba en el baño, en el sótano o en la terraza. Recuerdo estar muy asustado, temblando hasta el punto en que lo único que podía hacer era quedarme donde estaba y llorar. Esto continuó hasta el punto en que ya no podía ir a la escuela porque estaba pasando tan seguido que no dormía lo suficiente para funcionar correctamente. Además, me estaba afectando severamente en la cabeza. Mis padres pensaban al principio que era solo sonambulismo hasta que me deprimí. No recuerdo este incidente que estoy por contarles, pero me lo contó recientemente mi padrastro y, probablemente, fue la razón por la que me enviaron a vivir con mis abuelos y a ver un psiquiatra infantil. Él me dijo que una mañana despertó y me encontró en mi armario, torciendo perchos para hacer una especie de soga. Inmediatamente me la quitó y me preguntó qué estaba haciendo. Yo le respondí algo como, no quiero ir otra vez, o algo así. No tengo absolutamente ningún recuerdo de eso, pero sí, tengo un recuerdo vivido de mi padrastro abrazando a mi madre, mientras ella enterraba su rostro en su pecho llorando. Ni siquiera podía mirarme. Recuerdo estar confundido sobre por qué estaba pasando esto. Ahora, voy a darles algo de contexto, ya que esta siguiente parte es bastante extraña. Nací con un pie zambo y me hicieron muchas cirugías cuando era bebé para corregirlo. Recientemente, surgieron complicaciones con mi pie que requerían que me hicieran una fusión triple para detener el dolor. Antes de la cirugía, necesitaban tomarme una radiografía y una resonancia magnética para prepararse.
Según los registros, se suponía que aún debía tener un clavo en el pie de una de las cirugías anteriores, algo que habían olvidado retirar cuando era niño. La resonancia magnética no mostró rastro alguno del supuesto clavo. Era como si simplemente hubiera desaparecido de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi madre para que me acompañara a mi próxima cita y confirmara que no me habían hecho ninguna otra cirugía que no estuviera en mis registros. La maldita cosa simplemente había desaparecido. Así que seguí adelante y me hicieron la fusión triple. Fue justo por esa época cuando volví a tener esos sueños. Exactamente, el mismo sueño de despertarme y sentirme atraído por la ventana para ver un cobertizo, con la luz encendida, las puertas cerrándose de golpe, luces brillantes y borrones. Me despertaba en el baño de arriba, con mi yeso puesto, algo que no podría hacerme yo solo. Mi novia no notaba que me despertaba hasta que la llamaba desde arriba pidiéndole que me ayudara a bajar. Fue en este punto que pensé que podría haber una conexión entre el clavo que desapareció y lo que me había sucedido de niño, pero no podía entender por qué estaba volviendo a suceder. Esta vez estaba menos asustado, pero seguía siendo impactante. El trauma de una abducción alienígena usualmente se manifiesta como sueños y eventos extraños en la infancia. Yo mismo soy un abducido, y esto salió a la luz cuando recordé que solía despertar fuera de mi casa con frecuencia cuando era niño. A pesar de que teníamos una alarma y vivía en el segundo piso, aunque una vez la alarma estaba sonando. Además, tenía un sueño recurrente en el que caía, y un ángel me atrapaba y lentamente me dejaba caer en mi cama. Siempre pensé que eran sueños. Era un niño religioso, pero una vez desperté unos 60 centímetros por encima de mi cama elevada y caí en ella. No hace falta decir que es uno de los únicos recuerdos de mi infancia. Eso, y tengo un miedo enorme a los hospitales, agujas, cirugías invasivas y a despertar con alguien al lado de mi cama, hasta el punto en que siempre duermo con una luz encendida y un cuchillo o un objeto filoso cerca de mi cama. Y siempre, digo siempre, he tenido un miedo irracional a las imágenes de los grises. No podía mirarlas sin tener un ataque de pánico. Bueno, resulta que esos sueños no eran sueños. No quiero sonar completamente loco, así que no entraré en detalles sobre lo que descubrí. Cuando era muy pequeño, vi una nave oscura flotando sobre un lago en California. Teníamos una casa allí y solía ir con frecuencia. Podía verla claramente contra el cielo azul oscuro porque bloqueaba las estrellas. Mi padre estaba conmigo y dijo que no veía nada. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Para que tenga una referencia, vive en un suburbio llamado Monte Sereno, en el norte de California. Básicamente, vive en una montaña junto a un barranco, así que hay mucho espacio entre mis vecinos, yo y la ciudad. A través de hipnosis regresiva, aprendí que al menos en 6 ocasiones diferentes me llevaron de mi cama, o en 2 casos salí caminando, a una nave pequeña en forma de toro con luces rojas parpadeantes. Estaba increíblemente asustado, pero no se veían como alienígenas para mí porque, hasta años después, nunca había visto la imagen de un gris. Era lo suficientemente religioso como para pensar que iba a ver a Dios, como lo hace una persona muerta, o como lo hicieron los profetas. Por eso estaba más nervioso que asustado. No hablaban, no parecía que tuvieran bocas. De hecho, he descubierto que miro a las personas directamente a los ojos cuando hablo con ellas, porque recuerdo haber tenido que mirarles mucho a los ojos. Cuando hablaban, era como la voz que oigo en mi cabeza cuando pienso en palabras. Me llevaron a una sala circular, una habitación blanca con una mesa ovalada en el centro, y me recostaron en ella. Instantáneamente no podía moverme. Me miraron los ojos por un buen rato y sentí que mi cabeza zumbaba como si tuviera un dolor de cabeza. En un momento, me introdujeron tubos en la nariz y la boca. Nunca me dijeron por qué estaba sucediendo algo de esto. La última vez que los vi, me dijeron que había sido muy paciente con ellos y me agradecieron por jugar entre comillas con ellos. Quisiera señalar aquí que hay 2 anónimos aquí publicando sobre sus experiencias, así que me pondré un nombre ahora. Recuerdo una vez que mi despertador sonó en medio de la noche, pero no tenía baterías. Me asusté tanto que me desperté de inmediato. Lo siguiente que recuerdo es que seguía sonando mientras estaba en mi cama. Mis padres entraron corriendo y, cuando lo recogieron,
Siguió haciendo ruido durante unos 5 segundos antes de quedarse en silencio. Lo tiré inmediatamente. Más tarde, descubrí que había oído la alarma después de despertarme en medio de mis sueños anoche. Sentí como si mi cuerpo fuera levantado por la ventana sin abrirla. Sentí que todo mi cuerpo se comprimía y un zumbido por todas partes, solo regresando justo antes de que la alarma sonara. Esta fue la última vez que recuerdo que me vieron. Tuve una larga conversación con su líder, que en realidad era solo un alto con una túnica brillante con una franja azul. Me dijo que no estaba solo, pero que yo era especial y que algún día lo entendería. Me dijo que volverían y que no debía tener miedo. También mencionó que era muy afortunado y que no era lo suficientemente mayor para entender lo que querían de mí. Hay más, por supuesto, pero esto ha llevado mucho tiempo escribirlo y tomaría aún más de escribir el resto. Esta es la parte más interesante, sin embargo. No me importa si me creen o no. Fue bueno saber que la diferencia extraña que sentía al crecer no era solo porque yo era raro. Nadie en mi escuela me creyó cuando les decía que hablaba con Dios, y mis maestros en la escuela católica me decían que mentía para hacerme el gracioso. Amigo, me estás asustando. No me importa si eres fanático de Star Trek o no, pero necesitas ver el episodio de Schisms. El argumento del episodio es que unos alienígenas de una dimensión alterna están abduciendo a miembros de la tripulación de la nave, haciéndoles experimentos médicos, borrados de recuerdos y devolviéndolos. Ese episodio es realmente aterrador. Al final, no derrotaron a los alienígenas y no se deshicieron de ellos. Seguían allí, observándolos, esperando. Ahora bien, o ese episodio te inspiró a escribir esta historia falsa, o eventos similares inspiraron al escritor de este episodio. He estado en esta habitación antes. Todos hemos estado en esta habitación antes. Cuando era niño, solíamos visitar a mi abuelo en las afueras de Boston durante los inviernos. Mi abuelo era un hombre pequeño y frágil, pero increíblemente resistente. Siempre nos llevaba a caminar con raquetas de nieve por las montañas y cargaba la mayor parte del equipo en un trineo que jalaba detrás de él. El frío era tan intenso que los mocos se congelaban antes de salir de tu nariz. Cuando lograba convencernos de acompañarlo, terminábamos durmiendo en cuevas de hielo que él había excavado en bancas de nieve a principios de la temporada. El problema era que oscurecía muy temprano y obviamente no podíamos encender fogatas porque todo estaba cubierto de nieve y hielo. Un año estábamos acampando con él, pero notamos que estaba muy nervioso durante todo el viaje. Como éramos unos niños tontos, no le preguntamos por qué. Tenía arrebatos repentinos, nos gritaba si no hacíamos un nudo correctamente o si no seguíamos su ritmo increíblemente rápido. Ese día se detuvo a caminar alrededor de las 2 de la tarde, aunque faltaban más de 3 horas para el anochecer. Mi hermano y yo nos miramos confundidos. Buscamos la cueva de hielo que normalmente preparaba, pero no había ninguna. Le preguntamos: «Abuelo, ¿dónde vamos a acampar?», pero él no estaba allí. Había desaparecido. No podíamos encontrar sus huellas, lo cual era extraño porque las raquetas de nieve dejan marcas enormes que no puedes perder. Retrocedimos por el sendero que habíamos recorrido, pero sus huellas simplemente terminaban justo donde él nos había dicho que nos detuviéramos. Después de mucho discutir, decidimos regresar siguiendo nuestras huellas hasta la carretera principal para intentar pedir ayuda. Caminamos alrededor de 1 hora cuando de repente escuchamos una voz. «¿Dónde diablos han estado ustedes?». Era el abuelo y estaba furioso. Nos dijo que había estado caminando y que cuando volteó, nosotros no estábamos. Dijo que nuestras huellas simplemente se habían desvanecido unos metros atrás de donde estaba. Le contamos que algo similar nos había pasado, pero a nosotros con él. Habíamos estado 2 millas adelante en el sendero cuando decidimos regresar. De repente, el abuelo entró en un estado de alerta animal. No decía nada, solo miraba alrededor del bosque, moviendo la cabeza de un lado a otro,
como si quisiera verlo todo al mismo tiempo. Mi hermano comenzó a llorar. El abuelo no respondía a nuestras preguntas, solo murmuraba incoherencias para sí mismo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el abuelo empezó a moverse de nuevo. Solo dijo: «Síganme». No discutimos. Estábamos demasiado asustados. Nos llevó en una dirección completamente distinta. No hacia donde habíamos venido, ni hacia donde inicialmente íbamos. Caminábamos tan juntos que casi nos pisábamos los talones. Finalmente, llegamos a un claro que reconocí como un lago congelado. Caminamos hasta el centro del lago y el abuelo nos dijo que sacáramos nuestras parcas porque íbamos a quedarnos un rato. Preguntamos qué estaba pasando, pero no respondió. Sacó unos binoculares y comenzó a escanear la orilla del lago. Era un lago enorme y sin binoculares solo podíamos distinguir árboles a lo lejos. De repente, el abuelo sacó un revólver de gran calibre, lo colocó en su cadera y continuó observando. Mi hermano y yo miramos hacia donde él estaba mirando y vimos algo moviéndose en la distancia, cerca de la orilla. Cuando me pasó los binoculares, casi me desmayé del susto. Habían 3 animales. 2 parecían lobos, aunque sus cuerpos eran demasiado largos, casi como serpientes. Pero el tercero era lo que realmente me aterrorizó. Una figura completamente blanca, de pie sobre 2 patas. Al principio pensé que era un oso, pero cuando comenzó a caminar, sus piernas eran demasiado largas y delgadas para ser un oso. Mientras seguía mirando con los binoculares, me di cuenta de que esa figura blanca tenía una forma similar a la de un humano, pero la cabeza claramente no lo era. Parecía la cabeza de algún animal, pero no lograba identificar cuál. Le pregunté al abuelo qué era lo que estaba viendo. Antes de que pudiera responder, mi hermano le quitó los binoculares y lo llamó el hombre oso. Incluso quería dispararle. El abuelo nos explicó que los nativos americanos solían vestirse con las pieles de los animales para mezclarse con las criaturas que cazaban. Por un momento, me tranquilizó pensar que solo era una persona con piel, tal vez un cazador, con 2 perros parecidos a lobos, pero pronto me di cuenta de que eso era aún más extraño que la idea de un hombre oso. El tiempo pasaba y seguíamos en el centro del lago. La figura y los lobos merodeaban por la orilla, claramente evitando el hielo pero buscando una manera de acercarse. Los 3 estábamos en silencio, demasiado asustados para hablar. Cada tanto, uno de ellos se detenía y nos miraba directamente. Podía sentir su mirada fija incluso desde la distancia. Cuando cayó la noche y no pudimos ver nada más en la orilla, el abuelo finalmente se relajó. Comenzó a preparar un campamento improvisado en medio del lago. No teníamos tienda de campaña, pero sí sacos de dormir y bolsas Biwi para protegernos del viento y la nieve. Mi hermano y yo lo miramos como si estuviera loco. ¿Vamos a dormir aquí?, pregunté. Sí, respondió sin más explicación. Intenté protestar, mencionando que el hombre oso estaba allá afuera, pero él ignoró mis palabras. Pasamos una noche interminable en el hielo, con el viento helado azotándonos y sin poder dormir realmente. A la mañana siguiente, el abuelo escaneó los alrededores durante 45 minutos, pero no encontró rastro de los lobos ni del hombre oso. Decidió que era seguro volver y nos llevó por un camino diferente al que habíamos tomado para llegar al lago. Sin embargo, después de caminar un rato, comenzó a retroceder. Mirando las cimas de las montañas y midiendo ángulos con los brazos, estaba claro que estaba tratando de ubicarse, pero parecía perdido. Fue entonces cuando todo se descontroló. De repente, un enorme alce salió de la nada y casi aplasta a mi hermano, empujándolo al suelo. En ese mismo momento, el abuelo cayó al suelo como si hubiera perdido la fuerza, y algo apareció entre nosotros. Era una figura alta, delgada, cubierta completamente de piel blanca, como la de un oso polar, y con una cabeza que parecía la de un oso. No podía decir si era una máscara o su verdadera cabeza, pero parecía aterradoramente real. Los lobos estaban allí también, uno circulando a lo lejos, aunque el otro parecía haber desaparecido. La figura dejó escapar un grito inhumano, como el que imaginarías que haría un pie grande atrapado en una trampa.
El abuelo, medio incorporado, levantó su revólver y disparó 3 veces. Cada disparo resonó como un trueno en la nieve. Por un momento, todo quedó cubierto por una nube blanca, como una explosión silenciosa. Cuando la nieve se sentó, la figura había desaparecido. No había rastro de sangre. A lo lejos, todavía podía ver a uno de los lobos, pero el otro ya no estaba. El abuelo no dijo nada, simplemente nos ordenó que siguiéramos caminando. Nadie protestó. Caminamos lo más rápido que pudimos, tomando la ruta más directa para salir de las montañas. Cada tanto, veía algo moviéndose entre los árboles, como si los lobos nos estuvieran siguiendo. Finalmente, llegamos al auto del abuelo. Estaba cubierto por una capa de nieve fresca, pero lo que nos heló la sangre fueron las enormes huellas de patas por todo el vehículo. Eran marcas de al menos 25 centímetros, y había cientos de ellas, como si algo hubiera estado caminando por el auto durante horas. Limpiamos la nieve y encontramos abolladuras en el capó, justo debajo de las huellas. Era como si algo pesado hubiera estado saltando sobre el coche. Sin decir una palabra, todos subimos al auto. Durante el camino de regreso, juramos no decir nada de esto a mi abuela ni a mi mamá. Aún así, cuando casi llegábamos, tuvimos que frenar de golpe. En medio de la carretera había algo. Era un montón enorme de piel, sin cabeza, patas ni cola. Parecía un cuerpo sin forma definida, con sangre por todas partes, como si algo hubiera tirado su piel sobre un montón de carne, y entonces se movió. El abuelo pisó el acelerador y condujo a 30 millas por encima del límite de velocidad todo el camino de regreso. No miramos atrás. Hace poco mi novia me dejó. Estuvimos juntos desde que teníamos 16 años. Mi mejor amigo tenía problemas familiares, así que organizamos un viaje al norte, a la granja de su familia. Esa granja ha estado en la familia de su papá por cientos de años, pero se va a vender el próximo año, así que mi amigo y yo decidimos quedarnos allí y empezar a limpiarla. Mi papá, mis tíos y mi abuelo me habían contado historias sobre ese lugar, algo similar al rancho Skinwalker. Decía que había luces extrañas, animales peligrosos y ataques de animales, además de una casa rara cerca y un bosque embrujado. Especialmente, una zona conocida como Jaja. Jaja es el fantasma de un granjero que merodea cerca de un estanque estancado. Este tipo solía golpear a su esposa e hijos hasta que los persiguió al bosque gritando «¿A dónde vas?», riendo antes de resbalarse y golpeándose la cabeza contra las rocas. Desde entonces, la gente dice que se escuchan esas palabras y risas en esa área. Mi mamá no quería que fuera, pero mi papá dijo que sí, siempre y cuando llevara algunas armas, un teléfono satelital de emergencia, y estuviera alerta y tomara todo en serio. Así que tomé en cuenta sus palabras. Mi amigo y yo somos muy unidos. Le conté lo que estaba pasando y él extendió la situación. Reunimos suministros, metimos las armas en maleteros y el teléfono satelital en el bolsillo y nos fuimos. Viajamos durante días hasta que finalmente llegamos. Había algo de nieve, pero no estaba tan mal, aunque sabíamos que empeoraría. Entramos en la casa, que era un paraíso para los acumuladores, con muebles, curiosidades y papeles por todos lados. Empezamos a limpiarla. Las primeras 2 semanas todo parecía normal. Se escuchaban ruidos extraños provenientes del bosque, pero nunca nos acercamos. Un vecino y amigo de la familia vino a visitarnos de vez en cuando. Hablaba sobre el área y sobre Jaja. Limpiamos el jardín trasero y cortamos un montón de maleza alrededor de la cerca. Entonces empezó a nevar más fuerte. Decidimos entrar y mantener el fuego encendido y nos dormimos. Poco después, me desperté y mi amigo me preguntó si había estado despierto durante la noche. Le respondí que no. Él decía que había oído ruidos extraños afuera. Salimos a investigar. Las ramas, las tablas y el montón de maleza que habíamos apilado estaban desordenados y la basura había sido revisada.
Pensamos que podría haber sido algún venado o un jabalí, pero al limpiar, notamos que no había huellas de animales, solo la nieve estaba algo derretida. Continuamos limpiando el pequeño granero abriendo las puertas. Encontramos un viejo tractor y una gran cantidad de herramientas y cosas, como metal y postes de cerca. Decidimos excavar un hoyo en el jardín y encendimos una hoguera, con diésel vertido sobre las ramas y las tablas. Mi amigo sugirió que claváramos postes de cerca y palos en el suelo para hacer una especie de fortaleza posapocalíptica. ¿Por qué no? Nos llevó un buen rato, pero lo logramos. Ahora el jardín estaba rodeado por una cerca puntiaguda y algunas de las basuras en el frente hacían de cobertura improvisada. Cerramos todo, comimos algo y nos acomodamos para la noche, viendo unas viejas cintas de VHS. De repente, se escucharon ruidos raros afuera, como gritos de pájaros, pero también se escucharon gritos muy fuertes y el chillido de un cerdo. En un par de ocasiones, creímos oír jaja o algo que sonaba jaja. También, el sonido de disparos en la zona se había incrementado durante la noche. Los siguientes días fueron más de lo mismo. Limpiábamos durante el día y oímos ruidos extraños por la noche, excepto una noche en particular. Habíamos limpiado una de las habitaciones de arriba, con una cama rota y viejos armarios, además de cosas raras, como una langosta rellena y un barco de madera con un cangrejo gigante peleando. Todo eso lo tiramos al fuego. El fuego seguía ardiendo afuera, pero ya era tarde en la noche. Me dejé llevar, pensando en el escenario posapocalíptico, como si estuviéramos en una granja fortificada. Miré por la ventana, a través de una cortina de red, y vi algo en la distancia. Me agaché y le pedí a mi amigo que viniera a mirar. Él se acercó, miró por la ventana y vio un resplandor en el borde del bosque. Nos quedamos observando mientras parecía que nos estaba observando a nosotros. Ambos luchamos para dormir esa noche. A la mañana siguiente, el jardín estaba hecho un desastre otra vez. Algunos de los postes que habíamos clavado en el suelo estaban caídos o rotos. Mi amigo estaba nervioso. Había huellas grandes en la nieve más profunda, pero no podíamos distinguirlas claramente. Solo parecían huellas de algo bípedo. Sacamos las armas, una escopeta de 2 cañones, una mini calibre 14 y una carabina de palanca. Limpiamos el jardín y arreglamos algunas partes de la cerca cerca del bosque. El ambiente se sentía extraño, como si estuviéramos siendo observados. Todo estaba en silencio total, con una sensación inquietante, como si 2 manos estuvieran a punto de tocarnos la espalda, deslizándose lentamente de la cintura a los hombros. Juré haber oído una niña en la distancia, pero no quería acercarme al bosque. Colocamos latas y metales en la puerta del granero y empezamos a disparar a cualquier cosa que se nos cruzara. No pasó mucho tiempo antes de que un par de los granjeros, acompañados del amigo de la familia, llegaran. Estaban actuando raros y nos preguntaron si todo estaba bien. Les dijimos que solo estábamos disparando. Les contamos que habíamos visto algo raro la noche anterior y nos dijeron que era un lobo rabioso y que si lo veíamos de nuevo, debíamos llamarlos. No les creímos, pero aceptamos hacerlo. Unos días después, la nieve cayó mucho más fuerte. Pusimos muebles frente a la puerta y nos acomodamos. Finalmente, logré dormir. A la mañana siguiente, mi amigo me despertó y me preguntó si había oído pisadas afuera la noche anterior. Le dije que sí. Él fue a preparar café y me llamó. Bajé corriendo. Las ventanas de la cocina tenían marcas de dedos sucios y había profundas huellas en el jardín que llevaban hasta el porche trasero. Decidí que ya no podíamos quedarnos allí. Fuimos al granero, agarramos más madera y un poco de metal y colocamos 2 trampas para osos en el jardín. Nos atrincheramos dentro, empujamos los muebles contra las puertas y movimos nuestras cosas al 2.º piso. Una semana pasó sin problemas, hasta que una noche, mientras luchaba para dormir, miré por la ventana. Vi algo moviéndose en el jardín trasero, una sombra negra. Se acercaba a la casa, me agaché y desperté a mi amigo. Abrimos suavemente la ventana. Escuchamos un ruido horrible, como si estuviera olfateando y luego algo crujió, seguido de más olores. Nos estaba aterrando.
Mi amigo agarró una linterna de 1.000.000 de velas y gritó «¡Ey!» mientras encendía la luz. Esa cosa salió corriendo. Era bípedo y negra, con el pelo negro en la espalda y los hombros, pero no podíamos ver su cabeza porque estaba encorvada. Disparé con la escopeta y lo golpeé, pero siguió corriendo. Agarré el rifle y empecé a disparar como loco. Mi amigo corrió a la otra ventana y disparó también. La criatura se adentró en el bosque y se escuchó un grito espantoso, como 2 amoladoras chocando entre sí. Llamé al amigo de la familia. Mientras hablaba con él, su camioneta llegó al camino de entrada. Los locales salieron rápidamente, armados con rifles y escopetas, y acompañados de un par de perros. Revisaron el jardín y luego se adentraron en el bosque en su búsqueda. Les dije que había sido un lobo. El amigo de la familia y su esposa se quedaron con nosotros. Hablamos en privado y le conté todo lo que había visto. Me dijo que ya sabían de eso, que habían matado unos antes, pero no sabían cuántos más podían estar por ahí. No tuvimos suerte. Mi amigo y yo decidimos ir a un motel. Mi papá y mis tíos vinieron a ver qué pasaba. El amigo de la familia habló con ellos y yo también conté lo que había sucedido, pero ellos prestaron más atención al viejo. Mis tíos y mi papá se quedaron, armados con rifles y cuchillos. Después de eso, no hubo más actividad en la propiedad. Tal vez la fuerza de los números ayudó, pero lo cierto es que no pasó nada más en nuestra granja y la vendimos tan pronto como pudimos. Conseguí un trabajo impresionante en el medio de la nada, en Alaska. Era tan remoto que me volaba en helicóptero y dejaban suministros cada 2 semanas de la misma manera. El trabajo consistía en mantener una estación meteorológica y un repetidor de radio. Tenía una radio con la que podía contactar a alguien en caso de emergencia, pero la ayuda estaría a horas de distancia en el mejor de los casos. Se suponía que debíamos ser 2 personas allí en todo momento, pero el tipo con el que estaba se cortó la pierna mientras cortaba leña y tuvo que ser evacuado. No pudieron encontrar a nadie para reemplazarlo, pero yo estaba bien estando solo. Además, me dejaron llevar a mi perro, que podía hacerme compañía. Se trataba de una pequeña perra llamada Pepper. Pasaba mi tiempo revisando el equipo, cortando leña y explorando la zona. Siempre llevaba mi rifle y mi revólver calibre 41, por si acaso aparecía un oso. Vi exactamente un oso en todo el tiempo que estuve allí, y su gran trasero no le importaba ni a mí ni a Pepper. El invierno se estaba acercando. El pronóstico decía que se venía la primera gran tormenta del invierno, así que cerré todas las contraventanas de la cabaña. Cubrí mi leña con una lona y me refugié por la noche. Desperté congelado, el viento aullando y haciendo crujir la cabaña, y Pepper intentando meterse debajo de mi piel para calentarse. La estufa de leña se había apagado. Puse más leña y la encendí de nuevo. La cabaña seguía más fría que el amor de mi madrastra por mí, así que abrí la chimenea y encendí la estufa también. Finalmente, la cabaña empezó a calentarse. Revisé el clima, menos 20 grados. Dios mío, nunca hace tanto frío en mi casa. Pensé en que lo único que me mantenía con vida en ese momento era la leña, y esperaba haber cortado suficiente. Estaba a punto de regresar a la cama, cuando escuché un crujido en el porche. No sonaba como el viento, sino como si alguien o algo estuviera caminando por allí. Me paré junto a la puerta para escuchar. No podía ver afuera porque todas las ventanas estaban cerradas, y no iba a abrir la puerta porque, francamente, hacía un frío de mierda. No escuché nada más, así que me encogí los hombros y volví a la cama. Al día siguiente, pasé la mañana quitando la nieve y cortando más leña. Si iba a estar atrapado allí por un par de meses, no quería morir congelado. Pepper se la pasó genial correteando por la nieve. Esa noche, la cabaña estaba calentita con el fuego crepitando en la chimenea y la estufa. Cociné una excelente cena de estofado de carne con pan de piloto para mí y gravy train caliente para Pepper. Estaba viendo Z Gundam en mi laptop
Cuando pausé el episodio para servirme otro tazón de estofado, pensé, mañana haré sopa de papa con tocino. No sé por qué, pero el invierno siempre me pone de humor para sopas, estofado, chile. Caminaba de regreso al sofá con un tazón de estofado en una mano y una taza de sidra de manzana en la otra, cuando de repente escuché un fuerte crujido en el porche. Definitivamente no era mi imaginación. Pepper también lo escuchó y estaba mirando la puerta. Esa noche no hacía mucho viento tampoco. Dejé la comida en la mesa y me acerqué a la puerta para escuchar. Otro crujido y Pepper comenzó a gruñir mientras miraba fijamente la puerta. Hacía demasiado frío y de todos modos seguro era algún animal. Volví a ver mis animes, terminé la cena y me fui a dormir. A la mañana siguiente, descubrí que la lona que cubría mi leña había sido retirada. La encontré hecha un montón al lado del fuego, donde aterrizaba el helicóptero. No pudo haberse volado, estaba bien amarrada. Pensé que algún animal del porche la había retirado por alguna razón. Volví a poner la lona y me aseguré de amarrarla bien. Pepper corría por todos lados, oliendo el suelo emocionada. Parecía estar muy enfocada en el porche, en el borde del bosque y en el lugar donde encontré la lona. El barómetro dejó de funcionar, así que descubrí el problema y lo arreglé igual que el resto de la estación meteorológica. El estante de leña estaba lleno, la estación meteorológica estaba funcionando bien otra vez y no tenía nada que hacer por el resto del día. Ella siguió olfateando el suelo emocionada, luego corría adelante para oler más. De repente, apuntó hacia algo en los arbustos y comenzó a gruñir. La llamé por si acaso era un oso o un alce o algo que la pudiera lastimar. No me hizo caso. Empezó a ladrar y a gruñir agresivamente. La llamé nuevamente. Algo se movió en los arbustos, quebrando una rama, y Pepper corrió hacia mí. Observé por un momento para asegurarme que no fuera un alce, y luego regresé a la cabaña. Desperté en medio de la noche otra vez congelado. El viento aullaba. Fui a la sala principal de la cabaña. La estufa se había apagado, pero la chimenea seguía encendida aunque ya estaba baja. Eché más leña, encendí la estufa de nuevo y revisé el clima. Estaba a unos -20 y nevando fuertemente. No tenía ganas de dormir de nuevo, así que me preparé una taza de chocolate caliente, me senté en el sofá y comencé a leer un libro. Entonces, escuché un fuerte crujido en el porche. Definitivamente algo estaba caminando de un lado a otro. Me harté. Quería saber qué tipo de animal era. Agarré el revólver, me puse el abrigo, desbloqueé la puerta y miré afuera. De inmediato me azotó el viento en la cara. No podía ver nada. Cerré la puerta de nuevo. Supuse que el animal solo estaba buscando refugio en el porche, aunque era un mal lugar para hacerlo. Volví a leer. El crujido empezó de nuevo. Lo ignoré, ya que estaba en una parte interesante del libro. Luego, salté del susto. Casi mojé mis pantalones del miedo por el repentino golpeteo en la puerta. Era la 1 de la mañana, -20 grados, nevando como nunca, y a 100 millas de la persona más cercana, rodeado por densos bosques y terreno accidentado. ¿Quién demonios podría estar tocando a mi puerta? Agarré el revólver y miré la puerta, completamente sorprendido. Pepper corrió hacia mí y se quedó mirando la puerta también. El golpeteo continuaba, pero esta vez con intervalos, como si estuviera enfatizando algo. Definitivamente era una persona, no un animal. Hola. No hubo respuesta. ¿Quién está ahí? Nada. Pepper gruñía y miraba la puerta. Quien estuviera ahí probablemente estuviera en problemas, estando en medio de la nada, a altas horas de la noche y con este clima. Pero, como habían encontrado la cabaña, no había luces visibles desde afuera, y no es algo que uno pueda encontrar a ciegas en la oscuridad de una tormenta. Tenía que ser alguien que ya sabía que estaba allí antes de llegar. Me acerqué a la puerta, pero no la desbloqueé. ¿Hola? Seguí sin respuesta. Esto era raro. Uno pensaría que si fuera una emergencia, la persona ya habría respondido. Puse el martillo del revólver en su lugar, aunque lógicamente no era necesario. Desbloqueé la puerta y la abrí.
El viento y la nieve me golpearon de inmediato. Estaba helando. Miré alrededor con mi linterna, pero no vi ninguna señal de alguien en el porche. Grité un par de veces, pero no hubo respuesta. No iba a salir del porche. Con este clima podría perderme fácilmente y morir congelado. Volví a entrar y cerré la puerta. Eso fue muy raro. Me senté, demasiado asustado para volver a dormir o seguir leyendo. Volví a escuchar el crujido en el porche. Me acerqué a la puerta. Definitivamente era alguien tocando. Abrí la puerta rápidamente, pero no había absolutamente nadie. ¿Acaso era un cazador bromista molestándome en medio de la noche con este clima? Me quedé junto a la puerta, abrigo puesto, revólver en mano. Escuché el crujido de alguien caminando por el porche, acercándose a la puerta. Justo cuando pensé que la persona estaba justo afuera, abrí la puerta de un tirón y apunté el revólver hacia absolutamente nada. No había nadie. Esto me estaba asustando mucho. Volví adentro, eché otra madera en la chimenea y traté de calmarme. Pensé en mis opciones. Podía pedir ayuda por radio, pero sabían que no podían volar hasta allí con este clima y probablemente pensarían que estaba loco, que no podía soportar la soledad en la oscuridad. Podía pedir ayuda por radio, pero sabía que no podían volar hasta allí con este clima y probablemente pensarían que estaba loco y que no podía soportar la soledad en la oscuridad. Podía salir a oscuras durante la tormenta de nieve y probablemente morir, o podía quedarme en la cabaña. Decidí quedarme. Pepper empezó a gruñir antes de que escuchara de nuevo un crujido en el porche. El crujido continuó durante un buen minuto, como si alguien estuviera fuera caminando de un lado a otro. Finalmente, otro fuerte golpe y Pepper comenzó a ladrar. Abrí la puerta rápidamente, iluminé con la linterna, pero no había nadie. Esto ya era demasiado. Disparé un tiro al aire en la oscuridad y grité a quien estuviera ahí que dejara de joder. Volví a entrar, cerré la puerta, empujé la mesa contra ella por si algún loco intentaba entrar. Fui a la cama, pero me quedé vestido, solo sin zapatos, y mantuve el revólver en la mesa de noche junto a mí, después de reemplazar la bala disparada. No pasó nada más al resto de la noche. A la mañana siguiente, descubrí que la lona había desaparecido nuevamente. No había huellas en la nieve, porque la tormenta había dejado la nieve de más de 1 metro de altura y había nevado toda la noche. Llamé por radio y pregunté cuándo me enviarían un reemplazo para mi compañero. Me dijeron que no había nadie disponible y no querían enviar a otro equipo porque ellos tendrían que reemplazarme una vez que mi tiempo terminara. Lo que haría que esa persona estuviera allí mucho más tiempo. Pregunté si había cabañas de caza o alguna otra persona en la zona. Hubo una larga pausa y luego me dijeron, no, ¿por qué? Les conté que había escuchado algo y que pensé que podría ser otra persona. ¿Era alguien tocando la puerta? Santa mierda. Sí, ¿cómo saben eso? Me dijeron que no era algo para preocuparme, que no abriera la puerta y que simplemente ignorara el sonido si lo escuchaba de nuevo. Se negaron a darme más detalles. Me acosté completamente perturbado. Claramente el golpeteo ocurría lo suficiente como para que otras personas lo reportaran, y claramente el origen era desconocido, no querían decirme nada. Me costó dormir, mirando el techo y acariciando a Pepper mientras ella roncaba. No me moví, solo pretendí no escuchar el golpeteo. Vete, estoy durmiendo. ¿Quién diablos es este imbécil? Me harté, caminé hacia la puerta, la abrí de golpe y disparé todas las 6 balas de revólver, gritando a quien estuviera ahí que se fuera a la mierda. Cerré la puerta, la volví a cerrar con llave, recargué el revólver y tomé mi rifle. La próxima vez que toquen la puerta, voy a disparar a través de ella mientras lo hacen. No hubo más golpeteos esa noche. Finalmente, me cansé mientras la adrenalina se desvanecía y volví a la cama. A la mañana siguiente, llamé por radio y les dije que enviaran a mis 2 reemplazos. Ya no quería saber nada de esto. Me dijeron que empacara, que vendrían a buscarme al día siguiente y dejarían a mis reemplazos. No hubo golpeteo esa noche. El helicóptero llegó al mediodía del día siguiente. 2 tipos salieron.
Me preguntaron sobre la estación y el equipo. Luego, me ayudaron a cargar mis cosas en el helicóptero. No les mencioné nada del golpeteo. Pepper y yo volamos de vuelta al aeropuerto. Me pagaron por mi tiempo en la cabaña y volví a casa. Eso es todo. Nunca vi nada, ni un Wendigo, ni un Sasquatch, ni un Skinwalker, ni un asesino con un hacha. Solo el raro golpeteo en la puerta de una cabaña remota en el desierto de Alaska, en medio de la noche y durante una tormenta de nieve. Una verdadera locura.